proyecto de investigación está compuesto por portada. Esta es la hoja de presentación inicial donde se van a conocer los detalles de una asignación académica. Las portadas se utilizan en trabajos académicos como los trabajos especiales de grado, trabajos de investigación, ensayos y presentaciones. La portada debe contener nombre de la universidad, empresa o institución que te reconoce como investigador, facultad donde estudias o departamento donde laboras, este depende del caso, y área donde te desarrollas. Todo esto centrado en el borde superior de la hoja. La introducción. La introducción presenta el problema específico de estudio y describe la estrategia de investigación. Esta página debe centrarse en dar explicación a la importancia del problema, describir trabajos previos y objetivos, exponer las hipótesis y su correspondencia con el diseño de investigación. Al escribir una introducción debe ser claro y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos principales y secundarios en mi proyecto? ¿Cuál es el principal problema y cómo puedo dar una posible solución? ¿En qué se diferencia este proyecto con relación a otros ya escritos, en caso de haberlos? ¿Cuál es el diseño de investigación y la hipótesis del problema? Y hay que recordar que la introducción se inicia en una página nueva, se identifica la cornisa y el número de página número 3. El capítulo 1, que es lo que se conforma, está conformado por el problema, que esta es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. El problema está compuesto por planteamiento del problema. Este consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio y ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos sean debidamente fundamentados, que se identifique claramente los estudios anteriores y al plantearse el problema es recomendable responder a las siguientes interrogantes, como cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual del proyecto? ¿Cuál es la relevancia del problema? Luego tenemos la justificación de la investigación. Esta es la fundamentación que el investigador tiene para llevar a cabo la investigación de un problema, fenómeno o situación. En este apartado se indica la relevancia social y el valor teórico-metodológico de la investigación que se propone, los posibles aportes teóricos y prácticos. La justificación debe orientarse por las siguientes preguntas, como ¿para qué sirve investigar esto y no otra cosa? ¿Qué tipo de problemas se ponen en evidencia y se aportan las soluciones? ¿Qué oportuno es estudiar esto? ¿Qué puedo aportar en el futuro inmediato con este tipo de investigaciones? En esta sección debe escribirse las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico. Luego de esto tenemos el objetivo. El objetivo de investigación es el enunciado claro y preciso donde recogemos la finalidad que se persigue con nuestra investigación, es decir, plasmar qué queremos lograr alcanzar o conseguir con nuestro estudio. Los objetivos generales, el objetivo general representa el logro que hay que alcanzar para dar respuesta a la pregunta de investigación. Los objetivos específicos presentan el cómo se alcanzará el objetivo general. Son fines o metas que se pretenden alcanzar
a través del proceso investigativo, por lo que se debe hacer un listado de actividades a realizar. Luego tenemos los alcances y limitaciones de la investigación. Estos son elementos que nos indican con precisión qué se puede esperar o cuáles aspectos alcanzaremos en la investigación, y las limitaciones indican qué aspectos quedan fuera de su cobertura. El capítulo 2. El capítulo 2 está formado por el marco teórico. Esta es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. Los antecedentes de la investigación es la información que identifica y describe la historia, así como también la naturaleza del problema que se está investigando en referencia a literatura ya existente. Los antecedentes de la investigación deberían indicar la raíz del problema que se está estudiando. Bases teóricas. Las bases teóricas son el conjunto general de conocimientos y teorías existentes en el campo, mientras que el marco teórico es la estructura conceptual específica desarrollada para abordar el problema de investigación en la tesis. Tenemos las bases legales. Las bases legales son todas aquellas leyes las cuales deben guardar una relación con la investigación de estudio. Los artículos deben ser copiados tal y como son, y como último, los objetivos, parafrasearlos con la relación que tiene con la investigación. Luego tenemos la operacionalización de variables, que está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En esta se intenta obtener la mayor información posible de la variable seleccionada a modo de captar su sentido y adecuación del contexto. Definición de términos básicos. Esta es un glosario de los conceptos principales involucrados en las variables de la investigación. Los términos básicos se definen que deben ser los que, a juicio del investigador, posibilitará a que otros investigadores puedan conocer términos nuevos en la especialidad. Capítulo 3 está compuesto por marco metodológico, conformada por una investigación, la cual es una elaboración compleja que integra las decisiones y acciones teórico-metodológicas del proceso investigativo. Tenemos también tipo de investigación. Los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base a los siguientes criterios. Por el propósito, la investigación puede ser básica o aplicada. Por los medios usados para obtener los datos, puede ser documental, de campo o experimental. Entendiendo el nivel de conocimiento que se adquieren, podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Dependiendo del campo de conocimiento en el que se realiza, va a ser científica o filosófica. Conforme al racionamiento empleado, puede ser espontánea, racional o empírica racional. Acorde al método utilizado es analítica, sintética, deductiva, inductiva, histórica, comparativa, etc. Y conforme al número de investigación con la que realizan, es individual o colectiva. Tenemos una delimitación del ámbito de la investigación, que es delimitar una investigación significa especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer sus alcances y decidir la frontera de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro estudio. Población y muestra. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hacen los estudios. La muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Validez y confiabilidad de la muestra. La confiabilidad nos indica el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produzca los mismos resultados, y la validez se refiere al grado en el que el instrumento mide lo que se supone que debe medir. Instrumentos y técnicas de recolección de información. Esta consiste en una herramienta de la cual se vale un investigador para obtener información que le permita desarrollar su proyecto investigativo. Su principal función es extraer o construir datos de primera mano de la población o los fenómenos que se desean conocer. Tenemos técnicas de análisis de datos que se basa en la interpretación, que es las formas más comunes de obtener información es a través de entrevistas abiertas,
grupos de discusión y grupos de observación, donde los investigadores generalmente analizan patrones en la observación durante la fase de recolección de datos. Ahora hablemos un poco del capítulo 4, que es la descripción de los resultados. Sus resultados deben describir la secuencia de lo que hizo y encontró, la frecuencia de ocurrencia de un evento o resultado en particular, las cantidades de sus observaciones y la casualidad, es decir, las relaciones o conexiones entre los eventos que observó. Capítulo 5, que está formado por conclusiones y recomendaciones. Podemos decir que las conclusiones y las recomendaciones deben estar articuladas y ser coherentes con el tema del proyecto realizado, tomando en cuenta el contexto del problema o fenómeno, en el caso de las conclusiones, y representando un insumo para mejorar una práctica específica o nivel personal, familiar, local, etc. Tenemos la referencia bibliográfica, que una referencia bibliográfica es un conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y elementos complementarios.